Mano, la dinastía de Kang está cada vez más cerca del MCU y todas las piezas ya están poniéndose en su lugar para la llegada del siguiente Infinity War y Endgame de toda la saga. Pero fácilmente tú estarás preguntándote algo como que, mano, ¿qué fue con Marvel? Hace tiempo que me perdía, muchas series sacan. Pero tú, tranquilo, mano, porque aquí te voy a poner al día con todo lo que tienes que saber antes de ver Ant-Man 3 Quantumania. ¿Y por qué justamente Ant-Man 3? Porque es la película más importante hasta ahora. Eso te pasa por no estar viendo, ¿ves? Pero para que el hype por esta película tenga muchísimo más sentido, no solo te voy a resumir la primera y la segunda película juntas, sino que también voy a agregarte toda la información que necesitas saber del universo, o más bien que diga multiverso. Por eso mismo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y no seas un cagón, mano. Porque aquí nos vamos a sumergir en las oficinas de Marvel Studios. Sí, no es broma. Deadpool todavía no aparece, pero ya reventaron la cuarta pared hace rato. Sí. Y si no sabes qué es esto, mírate el resumen de She-Hulk que te dejo aquí en la esquina. Nos vamos más exactamente en las instalaciones de Kevin, la inteligencia artificial que controla todo el MCU, viendo en todos sus monitores cómo la trama en las películas de Marvel comienza a mezclar como nunca antes. Y eso pasa porque dentro de la historia, es decir, dentro de las películas que hemos visto todo este tiempo, el balance del universo ha sido roto. El de todos los universos donde hay películas de Marvel. Y para entender esto, debemos sumergirnos primero en la serie de Loki. En Loki nos cuentan que al principio de todo ya existía un multiverso, como si todo ya hubiera venido existiendo desde hace muchísimo antes, con infinitas versiones de todo y también infinitas versiones de uno mismo. Pero en algún momento del siglo 30, Nathaniel Richards, un científico que estudiaba anomalías temporales, terminó descubriendo la forma de hacer contacto con otras versiones de sí mismo, que habían desarrollado la misma tecnología pero en sus respectivos universos, estableciendo así el contacto con todas sus variantes. Primero, obviamente la debieron pasar tranquilo, chévere, alucinante, ¿no? Como que, oh, tú también tienes esa cicatriz, oh, mira, a ver cuánto te mide a ti, oye, a mí me mide así, oye, que tú eres la K, oye, yo soy, oye, pero como en la infinidad del multiverso nunca puede faltar una versión cagona, porque esto ya lo hemos visto antes, porque Jimmy Neutron, ¿te acuerdas que también tuvo su versión malvada? También pasó aquí lo mismo, claro que sí, porque sus variantes más malvadas se obsesionaron con la idea de expandirse a otros mundos y comenzaron a invadir los universos pacíficos contactados. Esto dio inicio a una guerra más conocida como la Guerra Multiversal, y así entre todas sus variantes y sus respectivos universos terminó ocasionando las incursiones, que es cuando dos universos entran mucho en contacto, ya que la gravedad de ambas realidades hace que ambas colapsen, destruyendo a una o ambas en el proceso, antes de continuar el ciclo hasta que todo sea destruido por el desequilibrio. Pero en algún punto, uno de los Nathaniels, ahora llamado como aquel que permanece, encontró la forma de acabar con la guerra multiversal, y creando así la ABT, que viene siendo la autoridad de variantes temporales, una dimensión aparte que está ambientada fuera del tiempo como lo conocemos, cuyo trabajo es mantener el orden entre los universos que componen todas las películas de Marvel, creados a partir de un evento que no sucedió como debía. La ABT tiene el poder de eliminar líneas de tiempo por completo, eliminando la posibilidad que otras variantes de Kang emerjan en el futuro aparte del último que quedó, llamándose él mismo como aquel que permanece, el mismo que se puso a escribir todos los eventos por ocurrir en el nuevo universo para que realmente no aparezca otra variante suya malvada, dándole así forma al universo del MCU tal y como lo conocemos y como lo hemos visto desde el Big Bang hasta ahora, o al menos desde la escena flashback al inicio de Ant-Man 1. Y para entender eso, ahora vamos a sumergirnos en la historia de Han Pym, una de las mentes más brillantes del siglo XX, quien desarrolló la partícula Pym, un componente que permite reducir la masa de los objetos a tamaños diminutos, que con el respaldo de S.H.I.E.L.D., aún te acuerdas de S.H.I.E.L.D., ¿no? La organización pesa de espías con espías dentro, es esa. Crea un traje a base de las partículas Pym con la que se vuelve un soldado de S.H.I.E.L.D., siendo así el primer Ant-Man, junto a su esposa Janet, la primera avispa. En su última misión juntos, Janet se ve obligada a romper el medidor de su traje, se vuelve subatómica hasta desaparecer presuntamente. Pero más detalles de lo que pasa con ella más adelante. Luego de eso, Han, su esposo, obviamente cae en la depresión y se pone a tomar como loco. Mira cómo aquí está tomando 1000 cervezas, quiero.
Y así se retira de S.H.I.E.L.D. y dice, ¿saben qué? Me voy a retirar. Y aquí este cagón le dice, no protegiste a Janet con esa ferocidad, Dr. Pym. Y así, a punta de golpes, se logra aislar del mundo por varias décadas, hasta que en algún punto antes de Civil War, descubre que uno de sus antiguos asistentes, Darren Cross, se obsesionó con recrear la partícula Pym hasta que lo termina consiguiendo, y se prepara para venderla en un nuevo traje como arma de guerra. Hank comienza a ingeniar un plan para sabotear los planes de Darren, hasta que se le ocurre la brillante idea de contratar a nada menos y nada más que a un ladrón de casas, pero no cualquier ladrón, uno que tenga estudios y no sea cagonazo como las variantes de Kang. Y entre los que se puso a buscar candidatos, terminó encontrando el perfil de Scott Lang, un manito bien buena onda que está en prisión por una buena causa y que solo quiere ser un buen padre para su hija Cassie. Han arregla las cosas y Luis nos cuenta cómo es que Han Pym logra de que Scott llegue a entrar a la casa. Si Emily le dijo a Carlos que le dijera que me hablara de la caja fuerte. Y de este montaje jamás me voy a cansar verlo, la verdad es muy bueno. Y de esa forma, Scott termina en la casa de Han Pym y conoce a su hija Hope. Y le queda más que claro que ambos tienen una relación hasta las huevas desde que perdieron a Janet años atrás. Han le explica a Scott toda la situación sobre el traje creado por Darren y le pide ser el nuevo Ant-Man para realizar un atraco de superhéroes en pequeña escala usando su ejército de hormigas. Porque sí, cuando eres un Ant-Man puedes controlar la conciencia de las hormigas y hacer lo que tú quieras. Al principio Scott como que no acepta, pero luego de entender que esto podría darle la oportunidad de estar bien dentro de la ley para poder tener una vida con Cassie, acepta el trabajo junto a su equipo de ladrones positivos, donde está Luis. ¡Qué agradable sujeto! Entre práctica y entrenamiento, Scott va fortaleciendo su relación con los Pym al tiempo que ellos parecen ir comenzando a llevarse bien después de tanto. Eso sin mencionar que Scott está que le echa ojito a Hope todo pícaro, hermano, pero no más que a Anthony, la hormiga con alas, el verdadero amor de Scott en esta película. Los días pasan y llega la noche del atraco. Scott consigue infiltrarse en las instalaciones de Darren, pero las cosas se salen de control y a Anthony le cae un balazo, man. ¡No! Y todo el MCU llora. Y la cosa termina en una pelea en miniatura entre Darren y Scott en la habitación de Cassie, con ambos usando sus trajes de encogimiento. En el clímax de su lucha, Scott cae en cuenta que la única forma de detener a Darren es volviéndose subatómico como Janet y así destruir el medidor del traje de Darren. El traje de Scott se reduce más allá de lo posible hasta que llega así al llamado y conocido reino cuántico, el espacio que existe entre los átomos del universo más allá del tiempo y la comprensión humana del cual no hay salida, que claramente es real. Y como vuelvo a repetir aquí, No hay salida. Aunque todo se ve bastante oscuro para ser el reino cuántico que vemos luego, Scott usa el poder del guión para recuperar su tamaño original y contra todo pronóstico logra salir del reino cuántico de vuelta a la realidad. Scott salva a Cassie y luego le cuenta lo que vivió a Han, quien tiene una chispa de esperanza de poder encontrar a Janet con vida luego de todos estos años. Poco después de esto pasan los eventos de Civil War y como Scott es de los buenos pero un poco huevonazo, termina nuevamente en prisión, pero ahora en una de máxima seguridad, de la cual solo sale bajo prisión domiciliaria sin poder salir de su casa, pero recibiendo la visita de Cassie. Y aquí empieza Ant-Man 2. Scott ha perdido contacto con los Pym luego de que ellos se molestaran por haber usado el traje de Ant-Man para involucrarse con los asuntos de Tony Stark, porque como que a Han Pym no le caía bien el papá de Tony. Sí. He pasado toda mi vida manteniendo mi tecnología lejos del alcance de un Stark. Pero una noche, Scott tiene una visión donde él está en el cuerpo de Janet haciéndole contactar a Han, pero él no responde sus llamadas. Pero lo que sí hace es secuestrarlo con la ayuda de Hope y dejar una hormiga gigante en su lugar para no levantar sospechas por su ausencia. Bien pensado, Woody. Scott le explica los detalles de su visión a Han y él tiene la idea de que debe ser un mensaje de la mismísima Janet a través de Scott, luego de que él entrara y saliera del reino cuántico, teniendo así una conexión. Scott y los
Pym unen fuerzas nuevamente y esta vez para fabricar un túnel cuántico para poder reducir un vehículo entero y traer a Janet en él. Entre lo que pasa la trama, Hank necesita comprar partes de un vendedor que luego los traiciona, pero luego Hope se viste como la nueva avispa y les pega, pero luego aparece esta mana bastante mala llamada Fantasma, que golpea a Hope, se lleva el laboratorio de Pym que ahora está reducido, conocemos a Morfeo que se salió de la Matrix y Scott se hace gigante, giro de villano por aquí, giro de villano por allá, hasta que finalmente el túnel cuántico está finalmente construido, pero Hank solo tiene 2 horas para llegar a las coordenadas que Janet les ha mandado a través de Scott, o la inestabilidad del reino cuántico hará que todo cambie y no podrán volver a tener otra oportunidad en 100 años. Hank se pone su traje cuántico y se mete a su vehículo y se reduce más allá de los átomos hasta que llega al reino cuántico, pero este sí ya parece el reino cuántico, mira, porque tiene colores raros por todos lados. Hank no puede creerlo cuando finalmente encuentra a su esposa luego de todos estos años y lo primero que le dice es que ese lugar cambia a las personas en más de un sentido. Luego ambos salen de ahí antes de que la inestabilidad se los lleve a ellos y se reúnen con Hope y Fantasma, que se llama Ava, y se vuelve buena luego de que Janet le pone las manitos en la cabeza y le pasa su energía cuántica, que más parece que la está bautizando o algo así. Los días pasan y Scott finalmente es puesto en libertad, logrando así disfrutar de su vida con Cassie y apoyando a los Pym en sus misiones cuánticas. Luego, un día, se preparan para reducir Scott al reino cuántico para recolectar partículas que ayuden a Ava con su condición fantasmal. Janet le dice a Scott que tenga cuidado con no ser arrastrado por una corriente temporal, porque de esas no hay forma de salvarlo. Pero cuando Scott es reducido, los Pym se convierten en polvo producto del blip o el chasquido de Thanos, ya sabes, porque obviamente sabes quién es Thanos, ¿no? Tampoco me vayas a hacer contarlo, pero... Luego de esto, los eventos de Endgame toman lugar 5 años después del blip. El camión donde estaba el último túnel cuántico de los Pym es manipulado sin querer por un ratoncito que salva todo el maldito universo. Grande, chefcito, grande. Y por ahí teorías locas dicen que podría ser el mismísimo Mephisto. Ya suelten a Mephisto, coches. Hoy sí es. Y así, Scott sale del reino cuántico para encontrar que el mundo está completamente distinto a como lo recordaba. Scott se reencuentra con Cassie, pero ya está mayor y se queda impactado de verla ya crecida. Luego se reúne con los Avengers que sobrevivieron y les explica que los últimos 5 años que pasaron para el resto del mundo, para él solamente fueron 5 minutos y que eso solo significa que el tiempo pasa distinto en el reino cuántico y que tal vez pueden usar esa idea para moverse a través del tiempo, pero al revés, e intentar revertir el blip, o sea, viajar en el tiempo. No es como una máquina del tiempo, es más como... Sí, una máquina del tiempo. Y luego de muchos viajes en el tiempo por aquí, viajes en el tiempo por aquí también, los Avengers logran conseguir salvar al universo trayendo a todos de vuelta. Pero esto no hizo más que complicar las cosas. Y para completar toda esta explicación, volvemos otra vez con los eventos de Loki. En Loki vemos que la variante del mismísimo Loki de los eventos de la primera película de los Avengers se escapa con el Tesseracto, pero termina siendo arrestado por la ABT, con la intención de encontrar a una variante de él mismo, pero en versión chica llamada Sylvie, quien está saltando de línea temporal a línea temporal para causar desastres que están desestabilizando el multiverso. Ambos Lokis terminan atrapándose uno al otro e incluso se enamoran en el camino. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hasta que al final ambos terminan viajando literalmente al final del tiempo e incluso más allá del final del tiempo, donde conocen en persona a nada más y nada menos que aquel que permanece, pero más conocido para los amigos o fanáticos de Marvel como Kang, quien les explica lo mismo que te he venido diciendo todo este video como un huevonazo y tú sigues sin entender, porque si sigues sin entender hasta ahora, lárgate de aquí, mano, por favor, pero suscríbete al... Aquí, Kang nos dice que ha venido escribiendo todo lo que ha pasado en el MCU como lo hemos conocido, como si fuera un guionista de Kevin dentro de su propia gran película, y que ha venido manipulando todo esto para asegurarse que ninguna variante malvada de él emerja e intente conquistar este único universo existente y causar una incursión y que eso lleve a otra guerra multiversal reemplazando el ciclo. Y justo ahí es cuando Kang menciona que oficialmente acaba de pasar el umbral donde él sabe lo que no va a pasar luego. Hemos cruzado
el umbral. Y que lo siguiente que le depara al multiverso dependerá de los Lokis. Y así, ambos Lokis debaten sobre qué hacer con el que permanece, pero Sylvie se lanza y termina acabando con él, escuchando así las últimas palabras de Kang, que es una advertencia de que volverán a verlo pronto y que seguramente esa próxima vez él no será tan amable. Luego de que le dieron F a aquel que permanecía, la única línea del tiempo que existía comienza a quebrarse en ramas, que justo a otros eventos catastróficos, entre ellos uno de un niño arácnido pidiendo entrar en ventana incógnito y una llorona buscando a sus hijos, da por oficial el nacimiento del multiverso nuevamente. Y aquí es cuando debería empezar los eventos de Ant-Man 3, apropiadamente llamado Quantumania, ya que la mayor parte de la trama parece tomar lugar dentro del reino cuántico luego de que Cassie recibe una señal extraña desde ahí que termina arrastrándola a ella y Scott hasta llegar a una versión del reino cuántico que no habíamos visto antes, lleno de vida alienígena, civilizaciones de otro mundo y la presencia de nada más y nada menos que de Kang. Pero este no es aquel que permanecía, esta es otra variante que parece haber hecho un trato con Scott y tras la cual las cosas parecen ir bastante mal. Y aquí nos sentamos manos porque oficialmente entramos en terreno de teorías locas. Parece ser que Scott tiene que realizar un trabajo para Kang a cambio de recuperar el tiempo perdido durante el blip en el que no pudo estar para Cassie. Y Kang no parece tener un mejor plan que secuestrar a su hija para obligar a Scott a robar algo. Pero Janet le advierte a Scott que no confíe en Kang, revelando que ella parece conocerlo de antes. Y por los trailers también podemos ver que Scott, junto a un ejército infinito de él mismo, intenta atrapar una especie de luz con anillos girando, que se parece muchísimo a los anillos de Shang-Chi y a la señal que Cassie recibió antes de ser raptada. ¿Recuerdas que en Shang-Chi mencionan que los anillos parecen tener un origen desconocido y que transmiten un mensaje de auxilio? Sospechoso. Mis teorías me hacen pensar que el Kang que vemos en Quantumania es nada más y nada menos que el Kang malvado original, que luego de la primera guerra multiversal quedó encerrado o buscó refugio en el reino cuántico, que es una dimensión fuera del multiverso. De hecho, parece ser un espacio en medio de todos los universos, ya que pasar a través de él fue parte de lo que usaron los Avengers para viajar en el tiempo. Este Kang pudo mantenerse oculto de aquel que permanece cuando todavía permanecía. Es más, hasta se podría teorizar que Janet conoce a Kang porque Kang notó cuando ella llegó al reino cuántico e intentaron encontrar una forma de escapar juntos hasta que probablemente ella notó las verdaderas intenciones malvadas de Kang y lo dejó, lo cual haría que Kang sepa sobre Scott de alguna manera u otra. Y sea lo que sea, esa señal en medio de los anillos debe ser su forma de escapar. Y lo peor es que Scott le está ayudando a conseguirla y lamentablemente Scott es muy bueno robando cosas. Tan bueno es que cuando asaltó a Darren Cross al final de la primera película, primero le robó los brazos y las piernas y se las dejó chiquitas pero cabezón, y por eso en el tráiler sale su carota sentado en la silla de metal, que resulta ser nada más y nada menos que MODOK, un villano de Ant-Man, que aquí es una versión de Darren, que puede o no puede que sea el mismo Darren de nuestro MCU, ya que recuerda, si Darren Cross del MCU principal fue derrotado siendo reducido al reino cuántico, siempre cabe la posibilidad de que miles de millones de variantes sufran el mismo destino, llenando una parte del reino cuántico de Darren deformados y quizás distintas variantes de MODOK a modo de clones. Sería lo caso. Y para cerrar con todas las teorías que quiero dejarte, esta no sé si llegan a explorarla. Según lo que vamos viendo en las pantallas de Kevin en las oficinas de Marvel Studios, desde el principio de todo siempre había existido un multiverso que aparentemente está comenzando a existir ahora mismo, como recomenzando el bucle. Pero ¿qué pasaría si la explicación más allá de lo explicado fuera un poco más de nuestro mundo real? ¿Qué tal si el multiverso en caos que existió literalmente desde el principio de todo el MCU es nada más y nada menos que el caos del multiverso que ha existido en los cómics primero, antes de que se haga las películas? Si todo está condenado a repetirse de una manera un poco distinta, pero parecida, y todo en las películas empezó de por sí en un multiverso, a lo mejor son los eventos de los cómics, y por eso lo que pasan en ellos es tan parecido, pero tan distinto a lo que hemos visto en las películas de Marvel hasta la fecha.
derecha. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y fin. ¿Y qué les puedo decir, mano? Si bien es sabido que entre los fans de Marvel que las películas de Ant-Man no son tan populares, todo el trasfondo con el reino cuántico que han establecido películas tras película para que todos los enredos temporales de otras series y películas tengan sentido es alucinante. Y con todo lo que pueda venir ahora que Kang finalmente saldrá en una película, mi cuerpo no va a poder con tanto hype. Marvel no está muerto, manos, todavía sigue luchando. Y ahora sí te puedo decir, mano, que estás preparadísimo para ver Ant-Man Quantumania y poder contar a tus amigos, oh, mano, ¿sabe por qué es importante esto? Y le cuenta todos los verdatazos. Y manos, no se olviden de compartir este video con todos sus amigos para que puedan ver Ant-Man Quantumania solo en cines. Y ojalá me inviten, a la premiere o algo así, Marvel, yo, o regálate algo, peor, o te robo con mi causa Scott. Como siempre, yo soy Ferdance y no soy una variante de Ferdan explicando este video, y no es que haya matado al verdadero Ferdan antes, ¿o sí? Y nos vemos en unos días con un nuevo video. Besitos en el anuncio. Bye.